buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una importante cantidad de noticias se agolpan en la tarde-noche de este lunes 25 de septiembre. Como suele ocurrir además cuando estamos abriendo la semana, porque se acumula todo lo que ha ocurrido desde el viernes, sábado, domingo en este país, que bueno, de aburrimiento no nos vamos a morir, de fastidio no nos vamos a morir seguramente. Y sigue siendo la principal noticia de hoy la información con la que cerramos el pasado viernes. El pasado viernes fue noticia que el Consejo Nacional Electoral, este nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, se había dirigido a la Comisión Nacional de Primarias de la llamada Plataforma Unitaria Democrática para informar a ellos y al país que habían resuelto por unanimidad, subrayó el vocero Hidrobo Amoroso, por unanimidad que habían decidido volver a procesar el tema de la, ¿cómo decirles? La solicitud que había formulado la Comisión Nacional de Primarias sobre apoyo técnico a su proceso por parte del Consejo Nacional Electoral. Esa respuesta la estaban dando 107 días después de formulada la solicitud. Repito, 107 días después. Ustedes conocen más o menos la situación porque le hemos hecho seguimiento acá y porque, bueno, ha estado a la vista de todo el mundo. La tardanza no es simplemente silencio administrativo. La tardanza es el resultado de una operación política del oficialismo. El oficialismo disolvió el Consejo Nacional Electoral, descabezó el Consejo Nacional Electoral, nada más y nada menos, para evitar, o estamos viendo ahora, retrasar la respuesta a este requerimiento. Un requerimiento, por cierto, absolutamente normal y lógico. La plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral no es del PSUV, no es del gobierno, es de los venezolanos. Las escuelas y liceos que pudieran servir como centros de votación no son del PSUV, no son del gobierno, son de los venezolanos. El llamado Plan República, operación por cierto con la cual yo no estoy de acuerdo. El Plan República surgió en un momento determinado de la vida política del país, por allá en los tempranos años 60, cuando la naciente democracia venezolana se veía asediada por dos peligros armados. Por una parte, un dictador de derecha, Chapita Trujillo, estaba financiando desde Santo Domingo sangrientos atentados contra la naciente democracia venezolana. De hecho, hicieron estallar con una bomba un vehículo en Los Próceres al paso del carro del entonces presidente Rómulo Betancourt. Es decir, no estamos hablando de tonterías, ¿no? Eso ocurrió acá, repito, a principios de la etapa democrática 1958-1998. Y por otro lado teníamos que otro dictador, pero de izquierda, supuestamente de izquierda, el señor Fidel Castro, estaba financiando, promoviendo, armando las guerrillas contra la naciente democracia. En ese contexto, por supuesto, hacer una elección no era simplemente decirle a la gente, vamos a una fiesta democrática. No, había que proteger las elecciones, porque había que proteger la democracia frente a esas agresiones de esos dictadores de izquierda y de derecha. Ese es el origen del Plan República. Ahora, las cosas han cambiado, hoy la situación es completamente distinta, no se justifica que un acto ciudadano, como es un proceso electoral, se convierta en una operación militar. Sin embargo, de hace un tiempo para acá, concretamente desde que el chavismo es poder, sí hay necesidad, ¿no?,
de protección, porque cuando el chavismo o cuando a los grupos de la oligarquía chavista le da la gana, entonces le dan instrucciones a los mercenarios, los llamados colectivos, estos elementos delincuenciales vinculados al oficialismo, para que agredan a los votantes. Bueno, en las elecciones pasadas municipales en Maracaibo hubo hasta un muerto, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, en estas condiciones, quizás se vuelva a justificar un operativo de protección de esa naturaleza. Ese operativo de protección tipo Plan República, repito, no es del PSUV, no es del gobierno, es del Estado venezolano. Bueno, eso fue lo que requirió la Comisión Nacional de Primarias por allá, hace casi 3 meses, hace 109 días. Bueno, resulta que el viernes, graciosamente, pues el señor Hidrobo Amoroso se le ocurrió responder informándole al país que, repito, por unanimidad el nuevo directorio había resuelto atender este requerimiento. Se produjo hoy una reunión entre el directorio del Consejo Nacional Electoral y el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, el doctor Jesús María Casal, y el portal Efecto Cocuyo, con la firma de la colega Ibis León, da de esta manera a relación de ese hecho. Consejo Nacional Electoral y Comisión de Primarias instalarán mesa técnica para evaluar asistencia, es el titular. Voy al texto. La Comisión Nacional de Primarias no descarta la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Los integrantes de esta instancia se reunieron con los rectores este lunes 25 de septiembre y acordaron instalar una comisión técnica para discutir las condiciones bajo las cuales podría darse este apoyo. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, bueno, hasta donde yo sé su nombre es Elvis Hidrobo Amoroso, ese es su nombre artístico, ¿no? Bueno, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, fue el primero en declarar y adelantó que la mesa de trabajo comenzará a funcionar este martes 26 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Casal hizo un breve comentario ante los medios de comunicación, a los cuales no se les permitió hacer preguntas, para recordar que en junio de ese año solicitaron que se reuniera la comisión técnica conjunta, que para entonces funcionaba con las autoridades electorales de aquel momento. La solicitud fue respondida casi 3 meses después, luego de que se nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral. Mañana compareceremos a esa comisión mixta para tener un intercambio en relación con el avance del proceso de primarias, la fase en la que se encuentra y el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral. Se estará informando sobre el desarrollo de estas conversaciones, afirmó Casals. La Comisión Nacional de Primarias mantiene las consultas con los candidatos y las candidatas a la primaria, así como con los factores políticos involucrados en el proceso. María Corina Machado, la banderada más popular en las encuestas hasta el momento, rechaza la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Incluso considera una victoria entre comillas, que la elección del candidato presidencial opositor se lleve a cabo de forma autogestionada. Por esta razón, expertos consultados por Efecto Cocuyo consideran que la oferta del CNE pone en jaque a la coordinadora de 20 Venezuela, ya que es muy probable que la condición para que el órgano comicial preste apoyo sea que los opositores inhabilitados queden excluidos del proceso. Falta menos de un mes para el 22 de octubre, fecha prevista para la realización de la primaria. Esta es la manera como, repito, Efecto Cocuyo da cuenta de esta reunión. Antes de que se produjeran estas palabras, tanto de Hidrobo Amoroso como de Jesús María Casal, el exrector del Consejo Nacional Electoral, el señor Enrique Márquez, hizo una importante acotación a todo este proceso. Y también los colegas de Efecto Cocuyo tomaron nota de esta reacción. El titular es el siguiente: Enrique Márquez advierte que aceptar la asistencia técnica del CNE implica posponer la fecha de las primarias. Voy al texto. El ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, señaló que la propuesta del ente comicial de brindar asistencia técnica a la primaria opositora es tardía, a tan solo un mes de la fecha prevista, 22 de octubre, para la consulta. El exrector del Consejo Nacional Electoral advirtió que por la medida chiquita, aceptar el apoyo técnico del ente comicial a estas alturas implicará un cambio de fecha y reglas nuevas. Ante la demora del Poder Electoral
en pronunciarse sobre el tema, pese a que la Comisión de Primaria había hecho la solicitud desde el CNE anterior. Márquez subrayó que es el organismo el que debe adaptarse a los requerimientos de los organizadores de la primaria y no al revés. Importante esto. Lo peor que nos pudiera ocurrir es que la participación del CNE sea un obstáculo. Debe dar la asistencia técnica en función de lo que la Comisión de Primaria así le solicite. Y la Comisión debe analizar si le conviene entrar en un acuerdo con el CNE que implicaría una posposición y reglas del juego nuevas, dijo en entrevista en un canal de televisión. Aseguró que hacer primarias con el CNE es mejor que sin él para los votantes y participantes, pero reiteró que el anuncio de Elvis Amoroso del pasado viernes 22 es inoportuno y tardío. Significaría una serie de decisiones que no sé si la Comisión de Primarias está dispuesta a tomar. Bueno, estas son las informaciones a propósito de lo planteado y lo ocurrido. Ahora, más allá de las informaciones está el necesario análisis de las mismas. Yo les confieso que yo tengo preocupaciones similares a las expresadas por el rector Márquez. Creo que a estas alturas del partido, yo, que siempre he sido partidario, no de que el CNE participe, ese no es el tema, porque todos tenemos frente al directorio del Consejo Nacional Electoral, tanto este como el anterior, justificadas reservas. No se trata de la calificación política del directorio del Consejo Nacional Electoral. Se trata de los recursos con que cuenta y de que a esos recursos tenemos derecho todos los venezolanos. Ahora bien, es cierto lo que dice Enrique Márquez. A estas alturas, cuando faltan apenas 30 días para la fecha fijada para las primarias, aceptar la participación del CNE es de hecho una posposición. ¿Por qué? Bueno, porque una de las solicitudes más importantes hechas por la Comisión Nacional de Primarias hace 109 días al Consejo Nacional Electoral era habilitar 5.000 centros de votación y casi 7.000 mesas electorales. En la actualidad, en esta forma de primarias precarizadas, autogestionadas, como las llama la doctora Machado, se cuenta con apenas 3.000 centros de votación y con solamente 5.000 mesas. Este incremento sustancial del número de centros y del número de mesas de votación implicaría un rediseño de todo el dispositivo electoral, implicaría una nucleación distinta de los centros de votación, y todo eso implica tiempo. Así de simple, todo eso implica tiempo. Eso es un dato importante. En el mejor de los casos, si al final la oferta de, ¿cómo decirlo?, de asistencia técnica se verificara exactamente en los términos solicitados por la Comisión de Primarias, esto implicaría claramente una posposición. Pero ahora vamos al detalle. ¿Qué fue lo que solicitó la Comisión Nacional de Primarias hace casi 3 meses? Bueno, fundamentalmente, lo ya dicho, 1, 5.000 centros de votación, 7.000 mesas de votación. La utilización, esto implica, por supuesto, el acceso a las escuelas y liceos donde generalmente funcionan los centros de votación, donde generalmente votan los venezolanos, y el uso de la plataforma tecnológica, ¿no?, de las máquinas de votación, con dos variantes muy importantes. Una, la desactivación de los mecanismos de identificación biométricos, es decir, las llamadas captahuellas. ¿Por qué? Bueno, para proteger precisamente la identidad del votante. ¿Cuál es la otra variante? Bueno, la posibilidad de que incluso se utilicen las captahuellas por aquello de garantizar que una persona, un voto, pero, y este pero es demasiado importante, que se articulen aquellos mecanismos electrónicos que garanticen que la data de las personas no será conocida. Y esto es perfectamente posible porque hay mecanismos de doble llave que permiten garantizar que no haya acceso indebido a esa información, a esa data. Eso fue lo que solicitó la Comisión Nacional de Primarias. Repito, es eso lo que el señor Elvis Amoroso está diciendo que está dispuesto a
proporcionar. Si es así, bueno y santo, pero hay el tema del tiempo también, y ese es un tema importante. Otro asunto que queda por dilucidar es el significado eficiente de dos palabras utilizadas por el directorio del Consejo Nacional Electoral cuando dieron respuesta tardía a esta solicitud de la Comisión Nacional de Primarias. Dijo la comunicación del Consejo Nacional Electoral que están dispuestos a prestar asistencia en términos legales y constitucionales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso exactamente? Todo el mundo ha interpretado, al menos en las declaraciones informales, todo el mundo ha interpretado en la oposición que eso significa el excluir, ¿no?, del proceso, o sea, que se da la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral y el acceso a los centros de votación a cambio de excluir del proceso a los candidatos inhabilitados. Repito, eso es apenas una interpretación que tendría que ser confirmada por los actores, en este caso por los actores del Consejo Nacional Electoral, porque ellos están diciendo que van a dar apoyo en términos constitucionales y legales. Y por cierto, estas inhabilitaciones no son legales y no son constitucionales. Porque la Constitución y las leyes establecen que la inhabilitación política es una pena accesoria. Es una pena que se suma a otro delito. Es decir, fulanito de tal está preso por homicidio. Entonces lo condenan a 30 años por homicidio y además lo inhabilitan políticamente. Eso es lo que significa que es una pena accesoria. Y por cierto, esa pena accesoria es aplicable si y solo si se produce en sentencia firme por parte de un tribunal de la República, cosa que no ha ocurrido con ninguno de los inhabilitados. Las inhabilitaciones vigentes hoy para la señora Machado, para el señor Capriles y para el señor, nuestro amigo, el que ganó clamorosamente la elección en Barinas, son sanciones administrativas y por lo tanto, repito, ilegales. Pero, repito, eso tiene que ser dilucidado. Cuando son las 8:16 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales, Doctor Jaime Lorenzo, informamos cada nuestro abrazo. instante. Gracias por estar pendiente. Coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, siguiendo nuestro programa amablemente a través de Instagram. Saludos. En La Fuerza es la unión. En el segmento anterior del programa dábamos la información acerca de lo ocurrido a propósito de la comunicación del CNE a la Comisión de Primarias y la respuesta de la Comisión de Primarias asistiendo hoy a la reunión convocada por el CNE, y hacíamos unas primeras consideraciones formales, técnicas, acerca de lo que implicaría ciertamente el que se diera esa asistencia técnica al proceso de primarias. Ahora, con el debido respeto, con la debida licencia, voy a compartir con ustedes las preocupaciones que tenemos en lo personal a propósito de este asunto. A mí me queda absolutamente claro, ¿no?, que esto no es una manifestación del celo, de la preocupación que tiene el nuevo directorio del CNE por cumplir con el deber constitucional de asistir al proceso de primarias. Si hubiese la más mínima intención por parte del gobierno de actuar en forma institucional frente a este proceso, para empezar, no hubieran descabezado el Consejo Nacional Electoral anterior. Porque los rectores del anterior directorio del Consejo Nacional Electoral tenían 7 años de periodo vigente.
¿no? Así que podían perfectamente encargarse de este proceso y de muchos otros procesos más en el futuro. La elección presidencial y la elección de cuerpos deliberantes prevista para el 2025, entre otros. No se hubieran metido con eso, pero el gobierno tomó la decisión política de forzar la renuncia de los rectores, y generó esta crisis institucional, generó esta crisis política. Así que para mí queda muy claro que esto que está ocurriendo hoy es una operación política del gobierno para seguir intentando lo que siempre ha intentado en los últimos años, intentar promover la división de la oposición y la abstención. ¿Por qué? Por una razón elemental. Se están quedando sin gente. Entre los casi 8 millones de votos que sacó el chavismo en la última elección en la que fue candidato el presidente Chávez, el PSUV está mermando aceleradamente, está en caída libre. La única manera de que un gobierno de minorías ampliamente rechazado gane una elección es dividiendo a los opositores. Entonces, ¿qué es lo que persigue esta operación? Que la plataforma unitaria se divida entre quienes aceptan y agradecen la intervención, el apoyo, la asistencia técnica del CNE y quienes la rechazan, ¿no? Entre ellos la señora Machado. Eso sería muy grave. Pero si hubiese un milagro de madurez política y todos los actores se pusieran de acuerdo para decir, sí, aceptamos la asistencia técnica del CNE porque eso nos permite llegar a la Venezuela profunda, nos permite un acto electoral bastante más seguro, bastante más tranquilo y en mejores condiciones. Sí, y si eso implica posponer la primaria 3 semanas, un mes, mes y medio, bueno, vamos a hacerlo. Si hubiese ese milagro de madurez, entonces te ponen otra concha de mango al final. Ah, bueno, sí, pero para dar esta asistencia técnica, los inhabilitados quedan fuera de juego. Y resulta que entre los inhabilitados está la persona que está, bueno, no punteando las encuestas, sino desprendida en las encuestas, que es la señora Machado. Entonces es muy delicado esto, sobre todo porque, como bien se llenaba la boca Elvis Amoroso el pasado viernes al informar la nueva decisión, esta fue una medida adoptada por el nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral por unanimidad. ¿Y qué significa unanimidad de este directorio? Bueno, significa que los dos rectores que no son del PSUV, uno vinculado a la Acción Democrática de Ramos Alup y otro vinculada al Partido Un Nuevo Tiempo, están en la jugada, están en la operación, están contestes de las motivaciones de este cambio de actitud por parte del directorio del CNE. Entonces, es muy delicado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todo el mundo sabe la tirria mutua que se tienen Maduro y la señora Machado, y la señora Machado y Maduro. Todo el mundo lo sabe. Pero resulta que hay actores de oposición que tampoco las tienen todas consigo con esta nueva situación que se ha planteado en el país. Ellos convocaron a una primaria, ¿no? Entre ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando al principio, hace meses, anunciaron que iban a hacer la primaria? Y que dijeron, sí, esta es una primaria de la plataforma unitaria. No aceptamos aquí que vengan fulanito, ni sutanito, ni perencejo, porque son alacranes, porque son esto, porque son lo otro. ¿Se acuerdan? Era una primaria hecha a la medida para que el G4 ganara. Pero María Corina Machado dijo, yo quiero participar. Y era como cuesta arriba decirle a Machado que no. Y resulta que Machado empieza a participar y se los comió por dentro. Literalmente se los comió por dentro. ¿Por qué? Bueno, son muchas las consideraciones. Mi impresión es sencilla. Yo creo que estos actores del G4 han cometido una gran cantidad de errores políticos y el más importante de ellos fue que en el año 2017, por su torpeza, por su miopía,
permitieron que el radicalismo, que siempre había sido una franja marginal, minoritaria dentro de la oposición, bueno, se transformara en la política oficial de la oposición. ¿Recuerdan el año 2017, cuando se produjo la salida parte 2? Cuando disolvieron la Mesa de la Unidad Democrática, cuando prácticamente anularon la Asamblea Nacional y crearon una figura nueva llamada los diputados jóvenes, que desde las oficinas en Bellomonte del hoy candidato Capriles convocaban las marchas que siempre eran detenidas, abortadas, reprimidas en la autopista a la altura de Bellomonte. ¿Recuerdan? Bueno, en ese periodo, en ese momento, ¿no?, permitieron esto que estamos diciendo, que el radicalismo se transformara en la política oficial del sector opositor. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Bueno, que ¿quién es la persona que mejor expresa, mejor emblematiza ese discurso radical? Es Rosales, es Henry Ramos, es el mismo Capriles. No, es María Corina. ¿Ves? Entonces resulta que los señores, los sabios del G4 crearon las condiciones para esta derrota que están experimentando. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, que esto que estamos viendo hoy sea una operación de pinzas, ¿no?, en la que el gobierno actúa, pero también hay actores de oposición felices porque esto significa sacar del juego a la señora Machado. Yo, como ustedes saben, yo no milito en ninguna organización política. Yo los apoyo a todos porque sin partidos no hay democracia. Yo estoy casado con la idea de promover un cambio democrático en paz, pero un cambio democrático real y profundo en este país, con salir del gobierno de Maduro y salir de la hegemonía del PSUV y construir un nuevo proceso de integración democrática en nuestro país. Pero, así como yo les puedo decir que no milito en ningún partido y que no tengo ninguna simpatía especial ni con la señora Machado ni con casi ningún precandidato, yo tengo que decir que en este momento la respuesta que hay que darle a esta operación del gobierno es, en primer lugar, preservar la unidad, no aceptar la provocación que nos lleva a la división. Hay que preservar la unidad. Mira, no se trata de la señora Machado, ¿vale? Se trata de aquellos venezolanos que le han expresado su apoyo, su respaldo, su simpatía y su confianza. Esos venezolanos tienen que sentirse expresados en lo que es la política del conjunto opositor, porque si no es así, vamos a tener, repito, una división del ámbito opositor, y ese es el favor que está buscando Maduro que le hagan. Entonces, en primer lugar, hay que preservar la unidad, y en segundo lugar, hay que expandirla. ¿Qué digo yo? ¿O qué quiero decir yo con expandirla? Bueno, señores, ya ni simplemente no basta la fulana plataforma unitaria democrática. La plataforma unitaria democrática es la heredera del llamado G4. Y el G4 fue la lamentable realidad política que en noviembre del año 2021 demostró tener menos votos que las demás expresiones opositoras que participaron en aquel proceso electoral. Es decir, la plataforma unitaria democrática no es la oposición mayoritaria. Es un grupo importante de la oposición, pero no es el único grupo, ni el más importante desde el punto de vista cuantitativo. Para decirlo con claridad, aquí hace falta todo el mundo. Y aquí debemos recordar entonces hoy que por necedades divisionistas perdimos el Estado Táchira. Por necedades politiqueras perdimos el Estado Miranda. Por necedades politiqueras no tenemos hoy gobernadores de oposición en Aragua, por ejemplo, o en Monaga también, donde faltó muy poco para ganar, y ese poquito no se pudo sumar por las torpezas, ¿no? Y así en otros estados. 17 gobernaciones dejamos de ganar por no estar unidos. Échale pierna.
Entonces, repito, en primer lugar hay que preservar la unidad que existe. En segundo lugar hay que expandirla. Hay que hacerlo, hay que intentarlo. ¿Ves? Porque el tema no es si la candidata va a ser fulanita o si el candidato va a ser Perencejo. El tema es que este país va derechito, como estamos. Vamos derechito hacia eso que se llama un régimen de partido único. Sí, como existía en la Unión Soviética, como en Cuba, como en Corea del Norte, como en China. ¿Y saben por qué digo esto? Bueno, porque el régimen de partido único no es un letrero, ¿vale? No es un decreto. El régimen de partido único es una dinámica social e institucional. Desde el punto de vista institucional, esa dinámica ya está bastante avanzada. El poder legislativo, el poder judicial, la mayoría de los gobernadores, etcétera, todos esos poderes están hoy literalmente de rodillas ante el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo ha fusionado gobierno, estado y partido. Eso a nivel institucional. Eso no es legal, eso no es constitucional, pero eso es, repito, a nivel institucional. A nivel social, tenemos una dinámica que también es perversa y también es delicada. El gobierno instauró una realidad. Esa realidad es que los organismos de base del PSUV y los organismos de base de los programas sociales del Estado son una y la misma cosa. ¿Ves? Los CLAP y los consejos comunales funcionan como que si fueran células del PSUV. ¿Ves? Las convocatorias del PSUV fluyen por los chats de WhatsApp de los consejos comunales como cosa normal. Desgraciadamente eso se ha normalizado. Y eso además se da en el contexto de un país donde el gobierno sacó del concepto de ingresos ordinarios los ingresos petroleros. ¿Qué significa eso? Significa que en el presupuesto nacional, los estados y los municipios, el situado constitucional, el dinero que va a los estados y a los municipios, es un pote de apenas entre el 7 y el 9% de los ingresos totales del país. Pero el poder central, es decir, el ejecutivo, es decir, el partido, es decir, el gobierno, se queda con entre el 91 y el 93% de los ingresos totales del país. Nada más que de lo que se declara, porque recordemos que aquí hay una gran cantidad de dinero en las transacciones opacas del petróleo y en las transacciones delincuenciales del oro, que nunca se sabe. ¿Ves? Entonces, repito, esa es la realidad del proceso de construcción de ese régimen de partido único. Este país y esta oposición, ninguna organización de la actual oposición tiene como resistir 6 años más de eso. No tiene como resistirlo. ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante que en las elecciones del 2024 y del 2025 se gane y se redefina la ecuación del poder en nuestro país. Así que, repito, el problema no es ni María Corina, ni Enrique Capriles, ni Andrés Caleca, ni el otro. El problema es Venezuela. Ojalá que quienes tienen que ver con ese tema a nivel de decisión tengan una preocupación republicana y venezolanista, más allá de los intereses individuales o grupales. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos. Fuerte el resfriado, jefe. Yo no estoy pasando, pero una gripe que le dio todo. Son las 8:33. Publicidad. Vamos a la playa.
Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Budget. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Budget. En el Istmo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria, aquí al 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20%. Así es, Néstor Luis, así es. Pero hay que responderla con inteligencia, no solamente con la bilis. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y de calidad. Es Radio 670 AM. Gigante. Son las 8:34. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumos, en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, Araceli de Martín Rodríguez, Bordánica. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián. En la voz en... Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero recordarles ahora que si bien el viernes se produjo el anuncio del señor Elvis Hidrobo Amoroso, nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, a propósito de este tema de la tardía y quizá inoportuna asistencia técnica al proceso de primarias, 24 horas antes, el jueves, el señor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, sorprendió también al país con el anuncio de que iban a convocar a un referéndum consultivo sobre el tema del Esequibo, para preguntarle al país si nosotros de verdad queremos defender al Esequibo. Imagínate tú. Por supuesto, ya hay una respuesta suficientemente clara por parte del país a ese planteamiento. Por un lado, los expertos, en términos legales, en términos constitucionales, dijeron: no procede. Tú no puedes someter un deber fundamental del Estado a referéndum. Un deber fundamental del Estado es preservar la integridad del territorio nacional y el ejercicio de la soberanía. ¿Ves? Eso es algo así como que si tú dijeras: vamos a hacer un referéndum sobre si el cielo es azul. No, mano, es azul. ¿Me entiendes? Vamos a hacer un referéndum sobre si la tierra es seca y el mar es mojado. No, chico. Eso es un hecho. ¿Ves? Es un hecho legal, constitucional, que es un deber fundamental del Estado, en consecuencia de los gobiernos, porque los gobiernos no son otra cosa que la representación temporal del Estado, la defensa de la integridad territorial. Esa no es materia que se someta a referéndum. Eso está prohibido por la Constitución. ¿Me explico? Ahora, ese es un criterio técnico, jurídico, constitucional. ¿Qué ocurre con otras aristas del tema? Con las aristas que tienen que ver
con la política, es decir, con lo que han hecho estos gobiernos, los gobiernos de Chávez y de Maduro sobre el particular. Y en este caso, ¿no? Maduro jamás podrá hacer lo que está haciendo en otras materias, ¿no? En otras materias dicen, no, es que eso fue el gobierno anterior. Lo dicen sobre, por ejemplo, las expropiaciones. Dicen, no, bueno, es que eso eran cosas de Chávez. Lo dicen en privado, ¿no? Pero en este caso, en el tema del Esequibo, en el tema de la política exterior, Maduro no puede echarle la culpa a Chávez. Porque resulta que Maduro fue durante 6 años el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez, el canciller de Chávez. ¿Ves? Entonces, Maduro es corresponsable por partida doble de lo que ocurrió y lo que dejó de ocurrir con el tema del Esequibo. Y bueno, ya todos ustedes saben, todos los que tienen acceso a las redes sociales han visto decenas de declaraciones, textos, fotografías y videos del señor Chávez diciendo, no chicos, pero ¿cómo nos vamos a pelear con nuestros hermanos de Guyana? Si nosotros nos queremos y nos amamos, porque Guyana es un país que está gobernado, tiene un gobierno socialista. Y nos querían poner a pelear con Guyana los malucos del imperio. ¿No? El diferendo. Bueno, ese es un contencioso que ya se resolverá y que nosotros vamos a saber hacerlo de la mejor manera porque somos hermanos. Búsquenlo, ahí están. No me crean a mí, búscanlo. Pongan Chávez, Esequibo, diferendo. Pónganlo en cualquier buscador y le van a salir, repito, decenas de declaraciones. Y también les van a salir del señor Maduro. El señor Maduro está hoy declarando, respondiéndole al CARICOM y respondiéndole al presidente de Guyana, diciéndole, caramba, usted está faltando a la verdad, usted se está victimizando de manera falsa. Usted sabe que el acuerdo de Ginebra es precisamente lo que... El acuerdo de Ginebra es precisamente, dice el señor Maduro, la norma o la instancia, el instrumento que permitiría una solución pacífica y equitativa a la situación que tenemos con Guyana. Bueno, pero resulta que el mismo Maduro hace nada, anteayer apenas, hace pocos años, como ministro de Relaciones Exteriores decía, el acuerdo de Ginebra es un acuerdo allí entre el Imperio Británico y un gobierno de la Cuarta República. No me crean a mí, búsquenlo. Pongan Maduro, Guyana, Esequibo, diferendo. Pónganlo. Y les va a salir por todas partes. Entonces, está demasiado claro que los gobiernos de Chávez y de Maduro son corresponsables de la actual situación de precariedad de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestro legítimo reclamo por el Esequibo. Voy a compartir con ustedes un material que me parece extremadamente importante porque ilustra no el contencioso histórico, ya eso es responsabilidad de cada quien si quiere empaparse de dónde viene esto, sino puntualmente lo que está pasando hoy. Este es un artículo que escribió en la revista Cambio 16 el muy reputado experto venezolano, el doctor Héctor Faúndez Ledesma. Él es el individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas. Y precisamente el título de este artículo es El Esequibo, líderes y consultas al pueblo. Voy al texto. En 1902, Lenin publicó un panfleto preguntándose qué hacer y cuál debía ser la estrategia de un partido revolucionario en la coyuntura política de aquel momento. Ahora, resulta que los que mandan en Venezuela no saben qué hacer ni cómo abordar la defensa del territorio situado al oeste del río Esequibo, que Venezuela reclama como suyo. En efecto, en respuesta a unas declaraciones de Brian Nichols del Departamento de Estado de Estados Unidos, apoyando el proceso de licitaciones convocadas por Guyana para la explotación del petróleo y gas en una zona marítima pendiente de delimitación, la Asamblea Nacional de Venezuela ha acordado convocar a un referéndum para que los venezolanos digan qué hacer respecto de la más que centenaria controversia del Esequibo.
No quiero pensar, dice Héctor Faúndez, que esta sea una medida que responde a las necesidades de la política interna, con un proceso electoral en marcha, en que el presidente de la República necesite envolverse en la bandera nacional para recuperar algo de popularidad. Eso sería irresponsable. Querer hacer de esto una versión venezolana de la guerra de las Malvinas, pero sin que el régimen pierda el poder, aunque sepulte definitivamente la legítima reclamación venezolana por el territorio en disputa, sería demencial. Sin embargo, debo recordar que hace 3 o 4 meses, un articulista se preguntaba si la defensa que está haciendo el gobierno de Venezuela del territorio del Esequibo es en serio o es una farsa. Esa columna iba encabezada por una fotografía de Fidel Castro, quien desde fines de la década de los 60 anunció el firme compromiso de Cuba con la posición de Guyana en esta controversia que, según Chávez, es herencia del colonialismo. Faltando 6 meses para que venza el plazo para que Venezuela presente su contramemoria en el proceso en curso ante la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea Nacional quiere preguntarle a los venezolanos qué hacer. Eso deberían saberlo los abogados del gobierno, que son los que llevan el caso y los que profesionalmente deberían estar en capacidad de dar una respuesta apropiada. Pero parece que ellos tampoco lo saben, no lo han estudiado o no es su campo de experticia. Si estamos aquí es porque los abogados del gobierno de Venezuela no han preparado la contramemoria que próximamente deben entregar a la Corte. Cuando la tarea de un gobierno es gobernar, llama la atención la decisión de la Asamblea Nacional. Hubiera sido insensato esperar de John Kennedy, en medio de la crisis de los cohetes cubanos, preguntarle a los estadounidenses qué hacer. Habría sido igualmente sorprendente que en el curso de la Segunda Guerra Mundial, Churchill le hubiera preguntado a los británicos qué hacer. Los líderes son para conducir y marcar un camino. Además, los autócratas nunca han tenido en cuenta la voluntad de los pueblos. Desde luego, la opinión popular de los venezolanos, expresada, por ejemplo, en el referéndum de 2007, no sirvió de mucho, pues igual nos impusieron un sistema político que no queríamos. Tampoco se consultó a los venezolanos sobre si el Estado debía asumir la defensa de Alex Saab, procesado en Estados Unidos por graves delitos, ni mucho menos sobre un asunto de tanta trascendencia como la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sobre el retiro de la OEA, o sobre nuestra alianza con Irán. No está claro cuál sería la formulación de la pregunta de la Asamblea Nacional. Desde luego, no puede ser sobre lo obvio, como ¿está usted de acuerdo en que hay que defender la integridad territorial, la soberanía nacional y los derechos e intereses de Venezuela en el Esequibo? Eso está fuera de discusión y, según los que saben, sería inconstitucional. Pero la Asamblea Nacional de Venezuela no se detendrá ante lo que considera nimiedades. Lo que sí está claro es que con la actual estrategia y con el actual equipo de abogados, en ausencia de un equipo de profesionales capaces que sepan lo que se debe hacer y ante la perspectiva de una derrota anunciada, Venezuela, el gobierno de Venezuela, está buscando pretextos para retirarse del procedimiento ante la Corte. En lo esencial, la pregunta que desean formular es: ¿considera usted que Venezuela debe retirarse del procedimiento que cursa ante la Corte Internacional de Justicia por la controversia del Esequibo? Eso es irse de la cancha en la mitad del partido. Esa es una estrategia equivocada que a Venezuela le va a costar muy caro. La conducta de una nación no puede estar marcada por el miedo y por la ignorancia de unos pocos. Desde el inicio de este proceso, Venezuela debió haber pedido a la Corte la adopción de medidas provisionales para preservar los derechos de las partes. Y así se advirtió oportunamente desde esta misma tribuna. Ahora, cuando Guyana convoca un proceso de licitaciones para la explotación de yacimientos de petróleo y gas en la proyección marítima de la zona en disputa, es, de nuevo, la oportunidad de hacerlo. Pero el gobierno nacional ha preferido emitir un comunicado protestando por esa decisión y la Asamblea Nacional lo que quiere es preguntarle a la ciudadanía qué debemos hacer. Lenin sabía perfectamente lo que quería hacer y la suya era una pregunta meramente retórica. La Asamblea Nacional de Venezuela también sabe lo que quiere hacer, que es no comparecer en la fase pendiente del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, pero echándole la culpa a nosotros, los ciudadanos. Al final del día podrán decir que el pueblo, entre comillas, quiere que nos retiremos de los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia. Podrá decir que el gobierno estaba listo para defender los derechos de Venezuela, pero que lamentablemente, entre comillas, el pueblo decidió otra cosa.
Los que mandan desde Miraflores o desde la Asamblea Nacional tienen miedo de que Venezuela pueda perder y quieren quitarse esa responsabilidad de encima. Por supuesto que podemos perder, pero si no comparecemos con una estrategia coherente y con una representación de profesionales capaces, no cabe ninguna duda que vamos a perder. Si eso ocurre, será exclusiva responsabilidad de este régimen. Durante año y medio, Venezuela guardó la memoria de Guyana, o sea, el documento que presentó Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, como si fuera un secreto de Estado, que no podían conocer los venezolanos. Fue más fácil obtenerla de fuentes guyanesas. De manera que, incluso suponiendo que el proceso de consulta sea transparente y que el órgano encargado de contar las papeletas sea confiable, si se le oculta información a los venezolanos, ¿cómo puede pretenderse que decidan sobre una cuestión técnica que concierne a la conducción de las relaciones internacionales y que es responsabilidad del presidente de la República? Venezuela tiene 6 meses por delante y todavía tiene tiempo de cambiar su equipo de abogados y su estrategia ante la Corte. Venezuela tiene como probar con argumentos sólidos que el laudo de 1899 es nulo y que el territorio situado al oeste del río Esequibo nos pertenece. Cualquier otra cosa es dar pancadas de ahogado. La sentencia que dicte la Corte dentro de 3 o 4 años será obligatoria. Por tanto, lo único que está por delante es defender los derechos e intereses de Venezuela. Eso no se pregunta. Eso no se somete a referéndum. Si quienes están en Miraflores son incapaces de hacerlo y sienten que el calor los agobia, pues que se salgan de la cocina. Este es el texto, repito, impecable de el doctor Héctor Faúndez Ledesma. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe en vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Andrea González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Chuo Torrealba, en La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero dirigirme con muchísimo respeto a mis oyentes y a quienes me siguen a través de las redes sociales que en la actualidad o en el pasado hayan tenido alguna relación orgánica, ideológica, política o simplemente afectiva con el proyecto político creado por el presidente Chávez, por el difunto presidente Chávez y actualmente representado por el señor Mauro Moros. Y lo digo así porque yo le debo respeto a toda mi audiencia, Este no es un programa para opositores, no es un programa para chavistas, este es un programa para nosotros los venezolanos. Por eso yo le debo respeto a todos. Y a todos, quiero pedirles ahora que por favor reflexionen sobre lo siguiente. ¿Cómo es posible, por el amor de Dios, cómo es posible que hoy, que en este momento, Venezuela tenga en contra a los Estados Unidos? A propósito del tema del Esequibo, tengamos en contra a los Estados Unidos, sí, lo tenemos en contra, pero también tenemos en contra a Cuba. Cuba desde hace décadas está apoyando la injusta posición de Guyana contra los legítimos derechos de Venezuela en el Esequibo. Y Cuba capitanea, lidera, dirige la operación del CARICOM, de los países del Caribe Oriental, a favor de Guyana y contra Venezuela. Entonces, yo quiero que reflexionen sobre eso. El gobierno venezolano, los gobiernos venezolanos de los últimos 25 años, tienen que haberlo hecho demasiado mal, para que hoy, ¿qué te puedo decir?, Cuba y el CARICOM y Estados Unidos y la OEA estén unidos contra la posición del gobierno venezolano y contra los intereses de Venezuela. ¿Qué les parece? Bueno, seguramente dirán, bueno, pero algún aliado tendremos. El presidente Maduro acaba de ir a China.
Y bueno, China es una nación muy importante, es la potencia emergente en el mundo. A quienes tengan esa idea, quiero darles la siguiente información. Ustedes saben quién es el socio de la ExxonMobil, de la muy imperialista ExxonMobil, en la explotación de petróleo y gas en aguas que están en disputa entre Venezuela y Guyana, pero están explotando ese gas y están explotando ese petróleo para Guyana y con permiso de Guyana. ¿Saben ustedes quién es el socio? Pues China, caballero, China, la República Popular China. Comparto con ustedes esta información con la firma de Robert Evan Ellis en el portal Latinoamérica 21. Dice así: en julio de 2023, durante su encuentro con Xi Jinping, durante los 31 Juegos Universitarios Mundiales de Chengdu, el presidente de Guyana, Irfan Ali, expresó su aprecio por el nuevo marco estratégico de China para impulsar su comunidad de destino común, su iniciativa de desarrollo global, su iniciativa de seguridad global y su iniciativa de civilización global. Esto pone de relieve una renovada ola de compromiso e influencia chinos en Guyana. Ali, cuyo gobierno había anunciado en febrero de 2021 su intención de abrir una oficina comercial en Taiwán antes de que la presión de China le obligara a dar marcha atrás en cuestión de horas, reafirmó la lealtad de Guyana a la política de Beijing de una sola China. En materia comercial, el presidente de Guyana anunció la intención de su país de profundizar su participación en julio de 2018 en la iniciativa china de la Franja y la Ruta, mediante la negociación de la firma del Plan de Cooperación de China, incluida la vinculación de la Estrategia de Desarrollo 2030 de Guyana a tal iniciativa. Ali también se comprometió a establecer un grupo de trabajo de inversión y cooperación económica Guyana-China para avanzar en los proyectos chinos en su país. Las relaciones bilaterales entre ambos países se profundizaron tras el descubrimiento y explotación, oigan, de más de 25.000 millones de barriles de petróleo recuperable en las aguas territoriales de Guyana. No son aguas territoriales de Guyana, son aguas que están en proceso de limitación entre Guyana y Venezuela. Pero que Guyana dice que son sus aguas territoriales y que por eso le dieron concesión a ExxonMobil. Escuchen ahora esto. Aguas territoriales de 25.000 barriles de petróleo por un consorcio liderado por ExxonMobil. Eso impulsó un crecimiento del PIB de más del 25% anual y captó nuevos recursos procedentes, tanto del sector petrolero como de inversores internos. Oigan, la China National Offshore Oil Company entró como socio del 25% en el consorcio liderado por Exxon. Es decir, en esa explotación de petróleo y gas que se está produciendo en esa plataforma marítima, en aguas que están pendientes de ser delimitadas entre Venezuela y Guyana. Allí, como no, está la muy imperialista ExxonMobil y un importantísimo socio, no un socio cualquiera, no un socio minoritario, un socio que lleva el 25% de esa operación, es nada más y nada menos que China, concretamente la China National Offshore Oil Company. Pero incluso antes de esta relación, China ya estaba profundamente comprometida con Guyana. Desde inicios del siglo XXI, la presencia china en el país ha sido visible a través de empresas como Bosai Minerals Group, China Railway Road, China Harbour Engineering Corporation, Beijing Construction Group o Eddie Boyers National Harbor. En el sector de la seguridad, el gigante asiático ha hecho donaciones a los servicios de seguridad de Guyana, regalando un avión de transporte militar EY-12 a la Fuerza de Defensa de Guyana, seguido de 31 vehículos y otros artículos donados en 2017. Ese mismo año también donó $2.6 millones en coches de policía, motocicletas y otros equipos. Aunque China ha hecho hincapié en el crecimiento del comercio con Guyana, la nueva afluencia de petróleo de este país se ha reflejado hasta ahora más en compras que en ventas. ¿Qué quiere decir esto, señores? Repito, hoy están coaligados contra el interés de Venezuela Estados Unidos y la OEA. Así lo revelan las declaraciones de Brian Nichols y del secretario general Almagro. Y también están coaligados contra el interés de Venezuela Cuba, la adoración de Maduro, Cuba,
y el CARICOM. Entonces, caballo, ¿qué referéndum vas a hacer, vale? Si lo que demuestran los hechos es que ustedes tienen 25 años que no han hecho nada, salvo perder aliados y financiar a nuestros adversarios, porque recordemos, Cuba y el CARICOM se chuparon nuestra bonanza petrolera. Yo creo que es demasiado claro que por supuesto, que obvio, todos los venezolanos tenemos que unirnos en defensa del Esequibo, pero lo primero que tenemos que exigir es que la política exterior de nuestro país esté regida por los intereses históricos de la nación venezolana, del Estado venezolano, y no por los intereses de corto plazo de naturaleza ideológica o de negocios del grupo que está en el poder. Eso hay que terminarlo, eso hay que eliminarlo, porque si no vamos a seguir teniendo situaciones terribles de pérdida del interés nacional, como está pasando hoy con el caso de Guyana, o como pasó antes, por ejemplo, con el tema del dinero venezolano financiando la extrema corrupción del kirchnerismo en Argentina, para poner solamente un ejemplo, para poner solamente uno de los casos. La defensa del interés nacional, repito, en materia de política exterior, tiene que estar por encima de las afinidades ideológicas, de los compadrazgos, de las complicidades del grupo en el poder. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba.